Bueno, vamos entonces a ver el tema de estática de cuerpos rígidos. Bueno, eso sería la cuarta unidad o cuarta clase. Serían 10 unidades. Ya vamos casi por la mitad. Equilibrio de cuerpos rígidos. Este es un capítulo relativamente corto. Y la razón por la cual es corto es básicamente porque es la aplicación, ¿sí?, de lo aprendido en el capítulo anterior, combinado con lo que vimos en estática de partículas. La diferencia es que, a diferencia de las partículas, pues no nos interesaba el giro de ellas, solamente su traslación. Y como no se trasladaban ni se quedaban quietas, decíamos que la sumatoria de fuerzas, la fuerza, que es una medida del desplazamiento de la partícula, pues la sumatoria de fuerzas al no trasladarse la partícula, básicamente lo que significaba es que la sumatoria de fuerzas en esta es igual a 0. Por el contrario, pues en cuerpos rígidos no solamente está la opción de desplazarse, sino que también puede rotar. Y es necesario que también se cumple que la sumatoria de momentos es igual a 0. Recuerden, el momento está asociado al giro del cuerpo. Si el cuerpo no gira, entonces significa que los momentos sumados en él son igual a 0. Entonces aquí hablaremos de el diagrama de cuerpo libre. Lo hemos usado anteriormente, pero pues aquí vamos a cerciorarnos de entender claramente y elaborarlo lo mejor apropiadamente posible que se pueda. Vamos a hablar entonces de reacciones, apoyos y uniones. Hablaremos finalmente de equilibrio de cuerpo rígido, pues que cumple esas dos condiciones generales que le dije: sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0. Y hablaremos ya de reacciones estáticamente indeterminadas, es decir, problemas que no serán posibles de resolver mediante estática. Es importante entonces tener claro qué puede y qué no puede resolver con estática para que no se dé contra el muro. Y en vez de tratar de resolver lo que teóricamente no se puede, pues ya sepa las restricciones naturales de estática para poder resolver problemas o no. Ejemplos y ejercicios y referencias. Entonces, pues este problema lo resolvimos, pero pues un diagrama de cuerpo libre, que lo representan generalmente con las siglas DSL. Básicamente las flechas rojas representan todas las cargas externas a un punto o partícula. Aquí en este caso, pues este era el esquema de nuestro problema, pero fue necesario definir un origen, un sistema de coordenadas y pintar las cargas. Entonces en este caso están pintadas de color rojo. Entonces aquí el libro de Beer hace como un repaso de cuáles son los pasos generales para dibujar un buen diagrama de cuerpo libre. Entonces lo primero es definitivamente hacerse la pregunta: ¿cuál es mi sistema o cuerpo rígido? Recuerdan que se lo mencioné en el capítulo anterior, y es que usted tiene que delimitar qué es lo que va a analizar como su cuerpo rígido. Lo que sea externo a él está relacionado con cargas externas, y pues lo interno no va a aparecer en sus DCL. Los DCL no aparecen cargas internas. Aunque estas existan, no nos van a interesar. Lo segundo, puede leer esto en detalle, pero básicamente es hacerse la pregunta: ¿cuáles son las fuerzas externas? Incluye el peso, las cargas de contacto con los alrededores, denominadas reacciones, y otras externas. Entonces, esto es para que pueda dibujar todas las cargas externas al cuerpo. El tercer paso consistiría en hacerse la pregunta: ¿qué conoce? Entonces debe señalar qué cosas de lo que has dibujado en el diagrama de cuerpo libre conoces y qué cosas no conoces. Sería como el cuarto paso.
Aquí dice, las reacciones impiden o restringen el movimiento, ocurren en las conexiones externas y alrededores. Entonces, una vez has delimitado tu cuerpo, tienes que tener en cuenta esos límites. ¿Dónde hay contacto con esos límites? Eso entonces podrían ser las causas o origen de fuerzas externas de reacción. Dimensiones. Puede servir para calcular las direcciones o fuerzas de momentos. Bueno, de hecho lo hemos utilizado todo el tiempo. Hemos definido coordenadas y con esas hemos definido cosenos directores, con los cuales finalmente determinamos las componentes de las fuerzas o incluso de los momentos. Entonces, esos son los 5 pasos para poder elaborar un buen diagrama del cuerpo libre. Vuelvo y repito. Primero, hágase la pregunta, ¿cuál es mi sistema o cuerpo rígido? Tiene que delimitar cuál es el cuerpo que va a analizar. Segundo, tiene que hacerse la pregunta, ¿cuáles son las fuerzas externas? Deben incluir el peso, las cargas de contacto con los alrededores, que en general y en adelante llamaremos reacciones, y otras cargas externas. 3. ¿Qué conoces? 4. Señala que no conoces. En esto generalmente vamos a incluir reacciones que impiden o restringen el movimiento, sea traslación o sea rotación. Y generalmente va a estar relacionado con los alrededores y con las conexiones alrededor del cuerpo. Y las dimensiones pues debes definirlas porque estas te van a ayudar a definir orientaciones, cosenos directores, cuestiones de ese estilo. Vector posición para el radio de giro, que te va a ayudar también para calcular momentos. Ahora, en cuanto a reacciones, apoyos y uniones, estamos hablando de este tipo de cosas. Si lo que estamos analizando, por ejemplo, es una puerta, cuando estaremos hablando de apoyos o uniones, estaremos hablando de las bisagras, el elemento que permite unir la puerta a su marco. Aquí tenemos un apoyo oscilatorio y aquí se muestra una unión oscilatoria. Pero en todo caso, miren que lo que representan son simplemente elementos de unión. Estos van a ocasionar reacciones o cargas sobre las piezas que estemos analizando, los cuerpos rígidos que estemos analizando. Otros ejemplos: juntas universales, un cardán, o cojinetes. Entonces todo va a depender de qué elementos estemos analizando, pero estos elementos de unión en algún momento podrían convertirse en fuentes de reacciones. El libro de todas maneras resume cuáles son las reacciones originadas dependiendo del tipo de elemento. Lo hace para 2D y lo hace para 3D. Entonces aquí coloca rodillos o patines, balancines o superficies sin fricción básicamente van a producir fuerzas normales. Los cables o eslabones van a producir generalmente fuerzas que van dirigidas a lo largo de él. Hemos utilizado esto de las coordenadas inicial y final para determinar los cosenos directores. Entonces ya esto está más relacionado con lo que hemos estado haciendo. En el caso de collarín, este permitirá una traslación en esta dirección del tubo. Entonces, si se da cuenta, en general, esto nos va a ayudar a definir las reacciones. Si una unión permite desplazamiento en una dirección, en esa dirección no debe haber reacción, ¿sí? Sin embargo, él puede desplazarse en esta dirección, pero no en esta dirección que estoy apuntando con el cursor. Entonces, como no puede desplazarse en esa dirección, generalmente eso está relacionado con reacciones que explicarían por qué no se puede mover en ese sentido. Lo mismo acá. Él puede deslizarse por acá, pero ¿puede moverse de arriba hacia abajo? No, esta superficie le impediría que se moviera hacia abajo. Y surge entonces una normal. Los apoyos o conexiones, que son básicamente agujeros y pasadores, producirían fuerzas en dos direcciones, dirección horizontal y dirección vertical. Esto es lo que llaman un empotramiento. Lo puede lograr
mediante tornillos. Aquí cuando hablamos de un perno pasador, estamos hablando de que esto permite el giro de este elemento estructural. Entonces, en ese caso, pues como puede girar, no hay reacción de momento. Aquí, por el contrario, esto no puede con respecto a la unión ni girar ni desplazarse. Por lo tanto, si no gira, debe haber una reacción de momento. Y si no se mueve ni en dirección vertical ni horizontal, debe haber reacciones en esas dos direcciones. Entonces, en general, mi recomendación es: fíjese en las uniones y mire qué tipo de movimientos impide. Si impide rotación, entonces hay reacciones de momento. Si impide traslación, hay reacciones de cargas. Dependiendo de la dirección en la que no pueda moverse. Si no puede moverse horizontalmente, debe haber entonces una reacción horizontal. Si no puede moverse verticalmente, debe haber entonces una reacción vertical. Entonces todo va a depender de para dónde no se mueve, debe haber una reacción. Para dónde no gira, debe haber una reacción de momento. Entonces, y esta misma lógica se aplica en 3 dimensiones. Esto no permitiría poder atravesar el piso, por lo tanto debe haber una normal de reacción. Este es un rodillo, pero pues aquí iría unido con un pasador. No es lo mismo que un tornillo. Permite el giro, por lo tanto no ve reacciones de momento aquí, pero no permite el desplazamiento ni en la dirección vertical ni en esta dirección. Por lo tanto debe haber reacciones en esas direcciones. Similar acá con la rótula. Esta rótula permitiría giro en 3 direcciones. No habría reacciones de momento en esas 3 direcciones, pero no permite desplazarse. Por lo tanto debe haber reacciones en las 3 direcciones. Y así. Este junta unión universal no permite el giro en este sentido. Sí lo permite en este sentido y en este sentido. Por lo tanto, no permite el giro en esta dirección. Entonces ven una reacción de momento en esa dirección. Y no permite la traslación. Entonces, por lo tanto, deben aparecer fuerzas de reacción en las 3 direcciones. Porque no puede moverse en ninguna de las 3 direcciones. Un apoyo fijo como este no permite ni giro en ningún sentido ni desplazamiento en ningún sentido. Por lo tanto, aparecerán 3 reacciones de fuerza y 3 reacciones de momento. Entonces, esto vendría siendo una bisagra. La bisagra solamente permite giro en este sentido, que vendría siendo, según la norma de la mano derecha, en esta dirección. ¿Sí? No permite la traslación. Entonces deben aparecer unas cargas que expliquen eso, aquí y allá. Tampoco permite el giro en estas otras 2 orientaciones. Entonces básicamente podría utilizar esta tabla dependiendo del tipo de apoyo para definir los tipos de reacciones que le pueden aparecer. El equilibrio del cuerpo rígido entonces nos obliga a plantear estas ecuaciones. Sumatoria de fuerzas es igual a 0, sumatoria de momentos es igual a 0. El cuerpo ni se desplaza, que esto es lo que lo garantiza, ni tampoco rota. Esto también lo garantiza. Finalmente, en un problema estático de cuerpos rígidos van a surgir 6 ecuaciones diferentes. Si tienes más de 6 incógnitas, no puedes resolver este problema con estática. Y eso es lo que veremos más adelante. Es decir, ya. Entonces, en este problema, vemos en el diagrama de cuerpo libre, recuérdenlo siempre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, vamos a delimitar entonces mi cuerpo como elemento estructural A, B, C y D. Es decir, todo esto. El peso sería una carga externa, estos serían cargas externas, ¿sí? Y las reacciones en estos puntos van a depender básicamente del tipo de apoyo. Nos regresamos a nuestra tabla y vemos que para el caso 2D, este tipo de apoyo de perno sin fricción, articulación o bisagra, es decir, un elemento que no permite la relación, pero sí giro alrededor de él.
Es difícil de explicar si no coloco una imagen. ¿Qué es lo que significa? Hombre, lo que significa es que esto puede girar así, obviamente alrededor de este punto, pero no puede trasladarse. Yo no puedo hacer esto ni puedo hacer esto. Entonces, en ese orden de ideas, como no puedo ni moverme ni horizontal ni verticalmente, deben aparecer unas reacciones en ambas direcciones. Ese es el tipo de apoyo que yo tengo en esta situación, en A y en B. Entonces, en esta situación, ¿cuántas incógnitas tenemos? No sé cuál es AX, la reacción en A en la dirección horizontal, ni AY, no sé ni qué es BX, no sé ni qué es BY. Generalmente lo que usted tiene como en la realidad es el peso. Y digamos que también conoce estas cargas externas. Sin embargo, en este caso, tengo 4 incógnitas. 1, 2, 3, 4. Entonces, y como estamos hablando de un cuerpo en 2D, realmente pues ahí no estaría nada relacionado con la componente en la dirección, o sea, no habría sumatoria de fuerzas en la dirección Z. Tampoco debería haber sumatoria de momentos en la dirección X y Y, solamente en Z. Significa, nada más puedo tener esta ecuación, una segunda ecuación, la primera sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en Z igual a 0. 3 ecuaciones. Sin embargo, en este caso tienes 4 incógnitas. 2 acá y 2 acá. No puedes resolverlo con estática. Entonces siempre va a ser un juego donde tú cuentas la cantidad máxima de ecuaciones que puedes deducir y la cantidad de incógnitas que tú tienes que resolver. En este caso, la cantidad de fuerzas de reacción incógnitas son menores que la cantidad de ecuaciones estáticas de equilibrio. Puede no cumplirse alguna de las condiciones de equilibrio o el cuerpo no está completamente restringido. Bueno, estos tipos de apoyo son patines. Quiere decir que no puedes coger este elemento estructural y atravesar el piso. Hay unas reacciones en el piso hacia los elementos estructurales, pues las uniones son con patines, así que hay unas normales hacia arriba. Tienen nada más 2 incógnitas y tendrías de hecho mayor cantidad de ecuaciones. Según lo que vimos ahorita, serían 3 ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de momentos en Z igual a 0. Pero nada más tienes 2 incógnitas, A y B. Entonces en teoría podrías resolver ese problema, pero ¿cuál es el lío? Noten esto: no hay nada que impide que las componentes de las fuerzas que actúan en la parte superior en la dirección X, no hay nada que impida que esto, como son unos patines, se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces no está completamente en equilibrio. No podemos garantizar el equilibrio en la dirección X porque no hay ninguna reacción que impida que esto no se vaya a mover en la dirección X. De pronto en las demás direcciones sí está en equilibrio. En Y definitivamente podría estar en equilibrio. Y en Z también podría ser que no gire, pero eso no garantiza que no se desplace en la dirección horizontal. Y ya no estaríamos hablando de un cuerpo completamente en equilibrio. Bueno, aquí dice, pese a que la cantidad de fuerzas o reacciones incógnitas sean iguales o las ecuaciones de equilibrio, esto no garantiza la completa restricción o el completo equilibrio. Vuelve y juega la situación que planteamos ahorita. Ahora hay igual cantidad de incógnitas y ecuaciones de equilibrio. Sin embargo, vuelve a suceder lo mismo. No hay nada que le impida a ese elemento estructural que se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, vamos a hablar de problemas, de resolución de problemas. Claro que sí. Entonces aquí me dice una grafo. Aquí sí no me voy a dar muy mala vida.
explicando de la nada todo el problema. Vamos a aprovechar lo que ya está hecho en el libro. Entonces dice, obviamente vamos a abarcar una situación en 2D. Esta que es 3D, sí la voy a resolver. O esta. Creo que esta es más interesante. Bueno, vamos a resolver este problema. Una grúa fija tiene una masa de 1000 kilogramos. Aquí me cogen mi estructura y colocan entonces el centroide o el punto donde estaría concentrada la masa de la grúa. Esa masa es de 1000 kilogramos y se usa para levantar una caja de 2400 kilogramos. Esta carga está acá. La grúa se mantiene en su lugar por medio de un perno en A. Bueno, ya sabemos que si hay un perno ahí, pues nos vamos entonces acá y dice perno sin fricción, articulación o bisagra. Pues hay unas reacciones en la dirección horizontal y vertical, no hay una reacción de momento. Y un balancín en B. O sea, aquí no se muestra bien, pero es un balancín. Entonces vemos y nos regresamos acá. Y un balancín va a garantizar una fuerza normal a la superficie de contacto. Bueno, aquí siempre van a ver el tipo de elemento, pero finalmente lo que te especifica el dibujo es la dirección que vas a considerar o asumir para la reacción. Y aquí te aparece pues la cantidad de incógnitas asociadas. Obviamente, pues el perno tiene dos incógnitas y los empotramientos en problemas de dos dimensiones tienen tres incógnitas. La fuerza en la dirección horizontal, la vertical y el momento de reacción. En 3D eso se puede poner peor, pero pues ya está explicado más o menos en qué consiste esto. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Mi sistema va a ser esto que estoy señalando con el cursor. No va a incluir ni el peso ni los apoyos. Por lo tanto, se convertirán en reacciones. Va a haber una reacción del apoyo A en estas dos direcciones. ¿Por qué? Consulté y miré y había reacciones en la dirección horizontal y en vertical. Si quiere hacer algo más profundo es simple. El perno permitiría girar a este elemento estructural respecto al punto A. Entonces, como le permite girar, no debe haber reacción tipo momento ahí. Pero no le permitiría trasladarse libremente, ni en la dirección horizontal ni en la dirección vertical. Y la única forma de explicar eso es que aparecen unas fuerzas que precisamente son lo que impiden el movimiento en esas dos direcciones. El balancín ya vimos. Sí permitiría deslizamiento en esta dirección, por eso tú no ves ninguna reacción en B en la dirección vertical. Pero definitivamente el punto B no puede atravesar la pared. Debe haber una fuerza normal siempre perpendicular a la superficie. Si la superficie está a 90 grados, esa fuerza va a estar a 0 grados. Es una fuerza normal. El peso, dibujado acá, y el peso de la grúa, y este es el peso que está izando. Entonces, 1000 kilogramos yo lo puedo multiplicar por la aceleración de la gravedad 9.81 y obtener las fuerzas en Newton. Aquí lo están expresando en kilonewton. Esto también lo expresaron en Newton, en kilonewton. 2400 kilogramos, que multiplicada por la gravedad me daría entonces una fuerza de 23.5 kilonewtons. Entonces, ¿qué me preguntan? Determinen las componentes de las reacciones en A y B. Entonces, tenemos cuántas incógnitas. No tengo ni AY, ni AX, ni B. Son 3. Puedo establecer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0.
En 2D la convención básicamente es que si una fuerza que respecto a un punto me hace girar la estructura en sentido antihorario, como indica esta flecha, entonces será un momento positivo. Pues la fuerza generalmente hacia la derecha representaría sentido positivo de fuerzas y hacia arriba positivo de fuerzas en la dirección vertical. Entonces establecen la sumatoria con respecto al punto A. ¿Qué ventaja obtienes? Que al aplicar la sumatoria de momentos con respecto al punto A, como los radios de las fuerzas AX y AY respecto al punto A son 0, esa fuerza no te produciría momento. Entonces quedaría B. Entonces la fuerza B que multiplica por el radio de giro, que es 1.5, daría un momento. Eso me lo haría girar en sentido antihorario, o sea, sería positivo, que es lo que ven acá. Menos. Bueno, ¿por qué? Porque esta fuerza multiplicada por el radio de giro, en este caso serían 2 metros, recuerden, distancias perpendiculares, me haría girar la estructura en el sentido horario, que sería negativo. Entonces sería menos 9.81 kilonewton, aquí está, multiplicado por el radio de giro, 2 metros. Y por último, necesito calcular también el momento debido a esta carga. Entonces sería, con respecto al punto B, sería esta fuerza que multiplica por la distancia perpendicular, que sería 2 metros más 4 metros, que sería en total 6 metros. Entonces ahí lo hace girar en este sentido que es horario, sería negativo. Entonces, igual, si aplicaría regla de la mano derecha, le daría básicamente los mismos sentidos. Puede usted, si quiere, generalizar este problema en un sistema tridimensional o descomplicarse la vida y trabajarlo en un sistema bidimensional. Créame, yo le complicaré la vida con problemas de este tipo en 3 dimensiones. Entonces, listo, el momento sería la fuerza por la distancia perpendicular, que son 6 metros. Entonces, ahí tienes una ecuación donde solamente hay una incógnita, resuelves la incógnita. Lo interesante de esto es que tú puedes elegir la orientación de las fuerzas y de los momentos. Y si te equivocaste en esa selección, entonces te debe dar un resultado negativo. En caso contrario, significa que la verdadera dirección de la fuerza del momento es contraria a lo que habías asumido inicialmente. Entonces aquí esa reacción dio 107.1. Es una ecuación con una sola incógnita. Multiplicas estos dos, los sumas, pero queda negativo, pasa del otro lado positivo y divides entre 1.5. Bueno, ya tienes B. Entonces puedes establecer sumatoria de fuerzas en X. Sería fácil, porque lo único que hay en la dirección X sería AX y B. Entonces AX más B tiene que ser 0. No hay nada más. Significa que AX tiene que ser de signo negativo o opuesto a B. Y la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Es un poquito más complicado porque tiene más componentes. Tienes a Y, pero esto lo conoces y esto lo conoces. Entonces, tienes esta ecuación, despejas a Y y ahí está el resultado. Este se lo recomiendo que lo trabajen. Igual con este. Vamos a resolver este. Este, si se dan cuenta, bueno, vamos a resolver este. Listo. Una densidad, ¿será este o este? No, vamos a resolver este. Un anuncio. Y este sí lo vamos a hacer como estamos acostumbrándonos a hacerlo. Es decir, colocamos aparte un
colocamos aparte un documento de Word, entonces, y un documento de Excel. Cuerpo, equilibrio de cuerpo libre, estática, cuerpo rígido. Cuatro, estática de cuerpo rígido. Entonces vamos a resolver este caso. De hecho, si se dan cuenta, el anterior no tiene cuerdas, así que la parte esta de determinar cosenos directores no es tan necesaria, ¿sí? Sin embargo, pensaría que sí hay que determinar radios de giro. Entonces, así que por esa parte no estará tan complicado, porque no tienes que determinar casi los vectores en forma de componentes espaciales. Aquí las fuerzas básicamente están orientadas en direcciones alineadas con el eje X, Y y Z. Este no es el caso, entonces vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Seguramente nos irá muy bien. Entonces, en este caso, dice, un anuncio de densidad uniforme de 5 pulgadas, 5 pies por 8 pies pesa 270 libras. Vamos a trabajar en sistema inglés. Y está apoyado por una rótula en A. Y por 2 cables. Ya sabemos que con los cables, pues la fuerza siempre va dirigida a lo largo de los cables. Y entonces utilizamos las coordenadas para determinar los cosenos directores y las componentes. Determine la tensión en cada cable, son las incógnitas. Y la reacción en A. Bueno, me dicen que es una rótula. Una rótula básicamente no permite el giro. Perdón, permite el giro, sin embargo no permite la traslación. Entonces, en una rótula, ¿sí? En una rótula no se el giro se permite. Esto podría girar en cualquier dirección. Sin embargo, no se permite la traslación. Por lo tanto, las reacciones son de fuerzas en la dirección X, Y y Z. Entonces, vamos a ver cuál es el sistema de referencia que emplean. Bueno, aquí ya lo tienen. Entonces, aquí el origen está en A, X, Y y Z. Pero si tuviera que dibujar el diagrama de cuerpo libre, pues obviamente lo voy a representar aquí con líneas rojas. Esta va a estar dirigida, mi sistema va a ser el cartel. Así que las cargas externas van a ser el peso del cartel, esta tensión aquí, esta tensión acá y las reacciones del apoyo en A. Vamos a darle grosor. Ahí está. Las líneas rojas representan mis cargas. El peso del cartel debe actuar en el centroide. Para una figura regular, generalmente el centroide está en el centro geométrico de la figura. Si este cartel es de 8 pulgadas por 5, entonces él más o menos va a estar, bueno, no queda precisamente vertical.
Entonces debe actuar más o menos por ahí. Ese sería el peso, que me dicen que son 270 libras. Entonces, y aquí hay unas reacciones. Este es el punto A, así que simplemente las llamaremos una en la dirección X, una en la dirección Y, que yo pensaría que debe estar más bien apuntando hacia arriba. Vamos a ponerla de diferente color, ¿será? Y obviamente debe haber una reacción en la dirección Z. ¿Para dónde? No sé, se supone que también el sentido es una incógnita. Pero usted lo puede suponer y al final el resultado, si te dice signo negativo, es decir que te equivocaste en el sentido y tiene que ser en el sentido opuesto. Listo, ahí está, exagerado. Entonces vamos a colocarle nombres a esto para que no nos confundamos. Este va a ser W, el peso, que son 270 libras. Vamos a poner las coordenadas. Las coordenadas de eso, de donde actúa exactamente el peso, son en X. Me dicen que esto es de largo 8 pies. Significa que en pies esto sería 4 pies. Recuerden, la mitad. En X, en Y debe estar en las coordenadas negativas. Miren, está por debajo. Esto es de 5. Significa que es 2.5 pies. Y esto es en Z. En Z es igual a 0. Va a venir de una vez las coordenadas también para los otros puntos. Este es el punto W. Vamos a ponerle W minúscula. ¿Por qué? Porque va a haber un radio de giro, que los voy a representar con flechas, pero de un color que no se me confunda. Creo que ahí está. De este color voy a representar los diferentes radios de giro. Hay un radio de giro ahí. Hay otro radio de giro acá. Que está asociado a esta carga que va desde E a C. Y hay otro más largo que va de acá hasta acá. No confundir, esto no es... Vamos a ponerle un contorno... No hay forma de colocarle contorno diferente. Entonces vamos a tratar de colocarle un color diferente para que no se confunda. Vamos a colocarlo verde. Ahí está. Entonces tenemos coordenada de B. Sí, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. De hecho ahí me está tapando una de las cargas. Ahí está.
Sí, se ve muy ñuñido. Entonces, ahí están las reacciones. Vamos a dibujar de un color diferente las reacciones de A. ¿De qué será? Un rosado. Sí, vamos a dibujarla de rosado. Listo, ahí está. Entonces esos rosados representan las reacciones en el punto A. Las rojas representan la tensión de E a C y de B a A. De B a D. Y el peso. Estas cosas de color, no sé, mamón y verde representan los diferentes radios de giro. Del punto A al peso. Del punto A a la carga que está actuando en el punto E. Y del punto A a la carga que está actuando en el punto no E, sino B, que es radio verde. Entonces, dicho esto, y ahí está pintado el diagrama de cuerpo libre, donde estoy pues representando las diferentes cargas, las reacciones y los radios de giro. Creo que se ve un poquito más claro en el problema, en el dibujo resuelto del libro. Pero pues la idea es como tratar de hacer esto. Ahí está. Ahí dibujaron las cargas, pero no le colocaron los radios de giro. Entonces, si quieren los podemos quitar. Igual ya sabemos que los radios de giro van a ser muy dependientes de el punto inicial y el punto final. Entonces ahí tenemos las diferentes cargas. Vamos a definir entonces las coordenadas. El punto B tiene coordenadas en X de 8, ¿sí? 6 más 2 pies, 8 pies. En Y de 0 y en Z también de 0. Solamente tengo coordenadas en X. Quiere decir que para E pasa lo mismo. Solamente que está a una distancia, E. Voy a colocar con flechitas. ¿A qué me estoy refiriendo? Entonces, para B me estoy refiriendo a esto. Y para E me estoy refiriendo a esto. Ahora la coordenada solamente va a estar en X y son 6 pies. No importa porque son las coordenadas 0, 0, 0. Vamos a colocarlo. Está en el sistema coordenado. Ese es listo. Pero necesito también las coordenadas del punto C y D, que me van a facilitar el cálculo de los cosenos directores. Entonces vamos a D. En X va a ser 8, no, en X va a ser 0, porque esto está a ras, ¿sí? Con la pared, por así decirlo. En Y está a una altura de 4 pies. Aquí están los 4 pies. Aquí te lo señalas. En Z está en la parte negativa. Menos 8 pies.
El caso de C es parecido, solamente que en la dirección Z está a 2 pies positivos. Y la altura a la que se encuentra el punto C es a 3 pies en la dirección Y. En X es 0. Entonces ahí tenemos eso. Y creo que va a ser mucho más fácil utilizar el Excel. Ahí está. Entonces tenemos un montón de coordenadas. Yo creo que es mejor trabajarlo por separado. Entonces necesito como los radios de giro. Bueno. Para el radio que va de A a E. Sí, hay un radio de giro de aquí a acá. Que lo voy a utilizar para hacer los cálculos de los momentos. Entonces tenemos el eje X, Y, Z. El punto final va a ser E, el punto inicial va a ser A. Pero pues A tiene coordenadas 0, 0 y 0. Ahí realmente no hay lío. El punto E, por el contrario, tiene coordenadas 6 y 0 en las otras. Estos son pies. Entonces, me voy a acostumbrar a trabajar esto ya, a especificar las unidades. Entonces, estos son pies. Estos son pies. Foot en inglés. Pero unidades del sistema inglés. Y pues obviamente las diferencias en X es fácil, es casi que directo. Entonces simplemente es la coordenada final menos la inicial. Sí, fue fácil. Ahí. Obviamente la expresión para aquí vamos a darle un poquito de orden y estética. Ahí está. Entonces vamos a hacer lo mismo pero para otro radio de giro. ¿Para qué? Lo hicimos de aquí a acá. Ahora para el otro radio de giro o vector posición de A a B. La única diferencia es que esta vez va a ser B, que la única componente la tiene en X. Y ya. Eso no tuvo mayor problema. En Y y en Z. Eso fue fácil. Bueno, tenemos los radios de giro de aquí a acá y de aquí a acá. Vamos a obtener de una vez el radio de giro o vector posición, pero el que va de A a W, que es donde lo he denominado lo del peso, donde está actuando el peso. Todas esas fuerzas me pueden producir momentos. Entonces, en este caso sería W. Y W tiene coordenadas en X de 4, en Y de menos 2.5 y en Z de 0. Entonces aquí vamos a poner el radio de giro AW. 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 AW.
Listo, ahí están los 3 radios de giro. Ahora necesito expresar las cargas en forma de componentes. Voy a ponerlas acá al lado. Vamos a poner esto. Vamos a poner aquí para W. Bueno, esto es fácil. Para el peso, él nada más tiene componentes en la dirección vertical. Entonces vamos a poner esto y que eje X, Y y Z. Bueno, voy a copiar esta estructura. La verdad es que aquí no necesito definir el sistema de coordenadas ni nada de eso. Simplemente las componentes. W. Entonces W en X, eso es 0. W en Y va a estar una componente de menos 270 libras. Y W en Z, pues no tiene tampoco nada, porque pues es una fuerza solamente hacia abajo. Entonces ahí lo hemos logrado. Ahora, sí se va a complicar para el caso de esta tensión. No la conocemos, es una incógnita para nosotros. Tampoco conocemos esta, ni conocemos estas reacciones. Pero pues básicamente estas reacciones se refieren a una magnitud de una fuerza. Así que realmente lo que tienes es... Entonces en teoría tenemos una incógnita, 2, 3, la magnitud de esta no la conocemos, la magnitud de esta no la conocemos, 5 incógnitas y con sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0 tenemos 6 ecuaciones. Podemos resolver eso. Ahora necesitamos obtener los cosenos directores para esta fuerza y para esta fuerza. Entonces vamos a colocar para... Llamaremos a esa la tensión que va de C, de E a C. Entonces tenemos esas coordenadas. Donde la coordenada final va a ser C y la coordenada inicial va a ser E. Y tenemos las coordenadas para cada caso. Se me olvidó, no es D, es C. Entonces C tiene coordenadas X, Y, Z, 0, 3, 2. E, ¿qué coordenadas tiene? 6, 0, 0, 0. De hecho las tenemos acá. Copiémoslas simplemente. Copiemos y peguemos. Hablamos del vector diferencia. De X, de Y y de Z. Aplicamos entonces el vector final es el punto final es C y el punto inicial es C. Entonces, la diferencia, operamos acá
Siempre algo como de orden. Y D, que lo calculamos, bueno, la regla, ¿se acuerdan? La regla de la norma. Entonces, tendría que meter la ecuación aquí, pero pues ya lo he utilizado en otros ejercicios. Entonces simplemente voy a abrir acá. Y si tienen alguna parte, el cálculo, aquí está. Ahí está la fórmula. La copio. Y la pego acá. Verifico que sea consistente con las celdas que me interesa ahora mismo. Es consistente. Y aquí calculo los cosenos directores. Tengo que tener en cuenta colocar D, que es este 7. Entonces meto, creo que lo tengo del anterior también. Aquí lo tengo. Entonces simplemente como que aprovecho, multiplico cosenos directores. Ahí está. Verifico que sea consistente. Sí, es consistente. Entonces ya determiné mis cosenos directores. Entonces así es una manera como se dan cuenta que estoy resolviendo el problema en una forma muy sistemática y rápida. Obviamente TS no lo tengo, es una de las incógnitas que necesito desarrollar. Pero pues, puedo copiar todo esto. Obviamente tengo que hacer la corrección porque aquí debería aplicar es para vamos a ver nuevamente mi dibujo. Ya tengo S. Me falta este caso, que es de B, que va de B a D. De B a D. Entonces la coordenada final aquí es D. Y la coordenada inicial es B. Debo corregir con esas coordenadas respectivamente. Las coordenadas B son 0 en X, 4 en Y y en Z menos 8. En B es 8 simplemente. Verifico esto, que sea coordenada final que es D menos la inicial, si es consistente. Y verifico acá también. Y listo, ya determiné los cosenos directores. Sí, está bien. Entonces ya he terminado los cosenos directores para este señor. Para este señor ya también sé expresar esto en forma de sus componentes. Está expresado acá. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer simplemente es acá resumir toda esa información. Entonces,
A ¿cómo es? A es una componente desconocida más AY en J más AZ en K. No conozco ninguna de esas componentes de la fuerza o las reacciones en A. W a qué es igual. Según esto que tenemos acá, y también la imagen, pues él no tiene componentes ni en X, pero sí en Y. Pero hacia abajo, menos 270 libras en J. Y en K tampoco tiene componentes. Listo. Aquí ya tenemos expresado nuestro vector A. La fuerza reacciona el peso del cartel veamos que hace falta. Puedo expresar también claro TEC en forma de vector. Entonces sería, ¿cómo sería? Bueno, recuerden, sería la magnitud que no conocemos, TEC, que multiplica a los cosenos directores. Esta vaina... Vamos a emplear el documento anterior. Bueno, vamos de una vez a ser prácticos. El coseno director en la dirección X sería menos 0. Vamos a copiarlo. En I más el coseno director en J más el coseno director en Z. Pues obviamente eso sería así. Reexpresado. Multiplicando eso por cada uno de sus cosenos directores sería esto. Y ahí tenemos expresado en forma vectorial la fuerza TS. Vamos a hacer lo mismo con la fuerza TB. Pero pues vamos a ser un poquito prácticos. Copiamos acá, pegamos acá. Sería BD. BD, no lo conocemos, pero sí conocemos sus componentes o mejor dicho, sus cosenos directores, sus direcciones y sentidos. Eso sí, no tenemos la magnitud de la fuerza, pero pues ya esto es algo. En I, coseno director es este. En J, coseno director en Y
Obviamente está asociado a la dirección J. Esto en K. Al operar obtenemos esto. Pues básicamente es lo mismo, solamente que cada coseno director multiplica por la respectiva magnitud. Entonces va aquí, coseno director acá, coseno director acá, perdón, la magnitud multiplicada por su respectivo coseno director. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ya hemos expresado todas las cargas en función de sus componentes, de todas las fuerzas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué hace falta? Bueno, esto serviría para la sumatoria de fuerzas igual a 0. Pero sin embargo no nos daría suficientes ecuaciones para resolver todas estas incógnitas, que hasta ahora son 1, 2, 3, la magnitud de esta, 5. Hubiera alcanzado hasta no resolver una sexta incógnita, pero pues hasta ahora tenemos 5 incógnitas y nuestra sumatoria de fuerzas nos daría 3 ecuaciones y la sumatoria de momentos otras 3, o sea 6 en total. Podríamos resolver eso. Pero ahora necesitamos tener en cuenta los radios de giro asociados a los momentos. Habría uno de A a E, uno de A a B y uno de A a W al peso. Entonces, estos están acá también resumidos. Vamos a ver R A a W. Ese es igual a estas coordenadas. C y están en pies. Me estoy comiendo las unidades. 0 en J más 0 en K. Vamos a poner en rojo, como para diferenciarlos de las fuerzas. El radio AB también lo necesito. Radio AB o vector posición de AB sería este. Pues es lo mismo. La única diferencia es la componente en X es 8. E y R A W. Ese sí es diferente, pero pues aquí lo tenemos. 4 en I, en Y 2.5, en K 0. Ahí ya tenemos los 3 radios de giro. Listo. Listo. Entonces, esto lo podemos borrar. Simplemente como para que ustedes supieran de dónde salía eso. Bueno. Entonces ya podemos obtener un sistema de ecuaciones lineal. Sí, con estas ecuaciones sí. Con estas 4. Pero con esas 4 tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. O sea, con estas solas no podríamos resolver eso.
Entonces necesitaríamos como una ecuación adicional. No, de hecho son tres ecuaciones, disculpen. X, Y y Z. Entonces necesitarían dos ecuaciones adicionales. Vamos a obtener a continuación los momentos ocasionados por el peso, por esta carga y por esta carga. Entonces, yo tengo esto en la tengo programado una ecuación de cómo calcular los momentos, pero en el Excel pasado, ¿se acuerdan? Habría que colocar entonces una matriz así, copio y eso lo tengo programado con estas ecuaciones para calcular los momentos en X, Y y Z a partir pues de las expresiones de los momentos del vector posición y el vector fuerza. Entonces lo hicimos la vez pasada. Lo voy a simplemente a colocar en esta. Y me toca, eso sí, actualizar. Vamos entonces para W. Entonces tendría que actualizar con el radio AW. Obviamente aquí no aplica milímetros sino pies. Entonces ese RAW está por acá. Entonces, vamos a yo creo que es más conveniente coger esta información y desplazarla acá arriba. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar con control X esto. Me conviene meterlo acá. Sí, esto lo voy a desplazar acá para que esté información asociada a W y el radio respectivo cerca. Y esto lo voy a meter arriba. De hecho me conviene colocar esta información es acá. Entonces vamos a dejarla acá. Control C. Control C. Control X, perdón, para recortar. Y control V para pegar. Listo. Entonces, esto de acá me va a representar el ponerlo acá. Listo. Entonces para W necesito definir cuál es RAW. Pero pues eso ya lo tengo acá. RAW es igual a esto. Ahí está. Y aquí la fuerza no está en Newton, está en libras y no es TCD. Es W.
y está acá, ya especificada en sus componentes. Entonces vamos a decir aquí igual a esto y arrastramos. Listo. Entonces este es el momento MA producido por la carga W. El M, el momento con respecto a, pero producido por la carga W. No son newton milímetros, son libras por pie. Vamos a borrar esto porque pues con esto es suficiente. Entonces realmente W lo único que produce es un momento en la dirección Z igual a menos 1080 libras por pie. Vamos a aplicar lo mismo. Vamos a copiar, vamos a recortar para este caso. Pero ahora el radio, vamos a ver nuevamente la figura. Si voy a considerar la fuerza, la tensión que va de B a D, el radio que necesito es el que es de A a B. Y ahí está, de A a B. Entonces este es el radio A a B. Y entonces voy a listo. La carga es TBD. En libras, pero pues de hecho no la conozco. Pero va a estar multiplicada por la magnitud TBD. Entonces creo que va a servir expresar esto de esta forma. Listo. Esto hay que tener en cuenta que tiene que estar multiplicado por la respectiva magnitud TBD. Recuerden, el vector TBD está expresado aquí como una incógnita. Si tiene delante la parte esta de los cosenos directores, sin embargo sigue multiplicando por la incógnita TBD, la magnitud, que no es conocida. Entonces realmente lo que se tiene aquí no es directamente el momento, sino el momento dividido entre la magnitud TBD. Entonces el momento de AR producida por TBD. Dividido entre TBD. Eso es realmente lo que está representado acá. TBD. Podemos hacer lo mismo para este otro caso, pero obviamente pues no es la misma tensión, es la tensión EC. Bueno, aquí afortunadamente está ahí metido esto. Este es el radio AE y esta es la tensión EC. Este va a representar el momento con respecto a de la tensión
TEC dividido entre la magnitud de EC. ¿Listo? Entonces ya tenemos las siguientes expresiones. Entonces, ¿qué va a tener? Bueno, el momento por W, el momento de W de A producido por la carga W va a ser igual a 0I más 0J menos 1080 libras-pie en la dirección K. Esto corresponde con estas componentes. Pero vamos a colocar de un color diferente. Vamos a colocarlo de color azul. El momento con respecto a producida por la carga TBD va a ser igual a esto, pero siempre multiplicado por TBD. Entonces va a ser básicamente 0 en I, nos va a importar. Entonces en I, en la dirección X es 0. En la dirección Y, más 5.33. Vamos a copiarlo de aquí. Por TBD. Sí, porque es una incógnita, no la conocemos. En K multiplicamos TBD en la dirección K. Ahí está. Y por último, el momento asociado a la fuerza TS con respecto a TEC debido a la carga ATS. También va a ser 0 en I, pero este sí va a ser negativo. Bueno, simplemente copio todo esto. Ojo, nuevamente, como ahí estaba implícitamente la incógnita TS, la tensión, entonces lo debes dejar expresado, no lo conoces. Y la componente en la dirección K. TEC en la dirección K. Entonces a la final tenemos todas estas expresiones. Realmente lo que importan serían las expresiones de las fuerzas y las expresiones de los momentos. Entonces, vamos entonces a utilizar el rigor de la condición de equilibrio. Aquí tenemos esto y aquí tenemos esto. Finalmente, de aquí es que voy a sacar mis ecuaciones. Y mis sistemas de ecuaciones. Ya, esto es básicamente un procedimiento más que todo, o principalmente, por aquí las fuerzas.
De ahí me van a salir tres ecuaciones. Entonces vamos a copiarlas acá y entonces esas son las fuerzas. Entonces la primera es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. De ahí va a salir mi primera ecuación. Esto lo voy a hacer más pequeño. Ya sabemos. Esto va a ser mi... Vamos a cambiarle la letra a 20. Entonces, la primera de las ecuaciones va a ser la sumatoria de componentes de fuerzas en X. Sería AX más la componente W en X es 0 más esto, vamos a ponerle un 16, bueno, este con un 16 y esto ya está. Entonces esto más esto más esto, ya ahí voy a quitarle los corchetes esos para no enredarme más. Entonces más por menos da menos. Más esto debe dar 0. Vamos a poner esto en 16. Esto es igual a 0. Es la primera de las ecuaciones. La segunda de las ecuaciones va a salir de aquí y aquí. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esa va a ser la segunda ecuación. Entonces lo que tengo que tener en cuenta son las componentes en Y. Entonces quedaría AY, que suma esto, que es menos 270. Ese es el peso, la componente de la dirección Y. Más esto. Más esto. Le quitamos esto acá, para que no nos confundamos. Esto acá. Eso tiene que ser igual a 0. Esa es mi segunda ecuación. La tercera ecuación va a salir de la condición de sumatorias en Z igual a 0.
Sería entonces AZ más 0 más esto más esto tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a poner eso. AZ más 0 más esto más esto de acá. Más esto igual a 0. Es la tercera ecuación. Listo. Entonces, sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, sumatoria de fuerza en Z igual a 0. ¿Las puedo reducir? Claro. Este 0 no suma. Entonces quedaría a X. No suma ni resta. Ahí está. Esto también lo puedo reducir más. Lo podría expresar de esta forma. Este 270 pasaría de este lado positivo. Y bueno, aquí lo mismo. Lo puedo reducir, claro, este 0 está de más. Listo, ahí están mis tres ecuaciones. Resultado de la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z igual a 0. Voy a hacer entonces lo mismo con los momentos. Son menos. Porque nada más son 3 momentos ocasionados por las 3 fuerzas externas. Entonces es parecido a lo mismo. Vamos a colocar entonces de esto de este color verde. Y vamos a colocar esto de color verde. Esta es la ecuación 3. Esta es la ecuación 2. Y esta es la ecuación 1. Ahora vamos a partir de esto y empleando las otras condiciones de equilibrio, vámonos entonces con sumatoria de momentos en X igual a 0. Esa va a ser la cuarta ecuación. Pero fíjense, el momento producido por el peso es 0 en la dirección X. Por la tensión BD es 0. Y tensión EC es 0 también. Entonces básicamente llegarías a la conclusión de que 0 es igual a 0. Eso no sirve de mucho. Entonces quitemos esa ecuación. Bueno, sabemos que la tenemos que quitar, no nos va a servir de nada. Pero podemos emplear esta condición para obtener la ecuación 4. Entonces tenemos 0 aquí, este signo es 0, sería igual a esto.
positivo. Y la parte en J, eso tiene que ser igual a 0. ¿Se puede reducir? Claro. Ese 0 no suma ni cuenta. Y lo vamos a poner de color verde. Vamos a hacer lo mismo con la otra. ¿Listo? Esa va a ser la ecuación 5. Entonces dice, la sumatoria de momentos en Z es igual a 0. Tenemos esto, esto y esto, las componentes K. Entonces me voy con ellas. Sería entonces menos 1080 que le suma a esto y que le suma a esto. Eso es igual a 0. Lo podemos reexpresar cogiendo este 1080 que está negativo y pasaría del otro lado positivo. Ahí está. Listo. Entonces en total tenemos una cuarta ecuación y una quinta. Podríamos utilizar o crear un sistema matricial como hicimos en el caso de muy atrás en estática de partículas. ¿Lo recuerdan? Ahora mismo lo que yo tengo es esto. La primera ecuación que salió de la condición de sumatoria de fuerzas en X igual a 0. La segunda de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y la tercera de la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. En cambio, la ecuación 4 y 5 salieron de la sumatoria de momentos en Y y en Z. Cinco ecuaciones, 5 incógnitas. Entonces, en teoría, ese sistema sí se debería poder resolver. Tiene dos opciones. Lo empleas utilizando el Excel. Primero expresando esto como una matriz. Y resolviendo esa matriz. Como lo hicimos en algún momento para este problema. Claro que para este problema, como era una partícula, pues en ningún momento hablamos de sumatoria de momentos. Pero llegamos a estas tres ecuaciones. Las expresamos en una forma matricial. Y utilizando básicamente cálculo matricial, es decir, álgebra lineal, obtuvimos la misma respuesta del libro. Bueno, se podría hacer algo similar con esto. O se podría simplemente, a partir de este sistema que contiene las dos incógnitas, desarrollar o resolver la incógnita TBD y TS. Eso sería relativamente rápido. Y con esas dos incógnitas se sustituyen en todas estas ecuaciones
y se resuelve cuánto es AZ, cuánto es AY y cuánto es AX. ¿Listos? Si quieren podríamos tomar el tiempo. Bueno, vamos a resolverlo de la manera que creo que es más rápida. Vamos a coger de la ecuación 4 y despejar una de las variables y reemplazarla en la ecuación 5. Entonces eso dejaría la ecuación 5 en términos de una sola variable y sería resuelta directamente. Entonces de aquí vamos a despejar TS. Entonces quedaría así. D4 de AC podría quedar del otro lado positivo. Y al final podría este coeficiente pasarlo a dividir. Entonces quedaría, o al revés también con TBD. Entonces TBD sería igual a 1. Bueno, esto. Dividido entre esto. Eso sería lo mismo. Bueno, efectuando esa división, 1.7142 85714 entre 5.33333 es igual a .32. .32 14 28 57 16 TS. Entonces básicamente lo que hago es reemplazar TBD en 5. Entonces quedaría así. Esto aquí. Entonces TBD es igual a todo esto. Lo voy a reemplazar acá. Entonces quedaría así, multiplicado entre paréntesis por todo esto, que me diría entonces que es igual TS. Puedo multiplicar este coeficiente por este coeficiente. .6666666. Vamos a dejarlo así. Y me daría .85. .857 TS. Y esto es 2.57 más 2.57 TS. Eso es igual a 1080. Pues sumo estos coeficientes y divido. Y al final TS me quedaría igual a
3.57 a 1080 entre 3.42. 42.7. Pues vamos a ver, 1080 entre 3.427. Eso me dice que TS es igual a 315 libras. Bueno, pero aquí ya tengo una expresión de TBD en función de TS. De una vez puedo determinar TBD vendría siendo igual a 0.32 por TS. Entonces vamos a multiplicarlo por 0.32. Ahí ya me estoy comiendo un montón de cifras significativas, pero ya estoy aburrido. 101,287, aproximadamente 3 libras. Entonces ahí está. Punto 14 por punto 321, 101.16. Listo. Podría sustituir esos valores de TS y TBD. Esto lo sustituyo en 1, 2 y 3. Sí, miren que en la ecuación 1, 2 y 3, pues las únicas, metiendo TS y TBD, las únicas incógnitas serían respectivamente a X, a Y y a Z. Entonces, todo va a depender de que haya calculado bien esto. Entonces voy a regresarme a mi ejercicio para ver cómo me dan esas. Puede que me haya equivocado. Con tanto cálculo de por medio es natural equivocarse. Pero creo que no me equivoqué. Hubiera sido un desastre empezar de cero todos esos ejercicios. Entonces, bueno. Miren que TBD da 315.14. Perdón. TS. TS es 315.14. Aquí les dio 315. Y TBD da 101.16. Bueno, aquí dio 101.3. Por ahí va la cosa. Entonces faltó desarrollar obviamente pues esta parte, pero ya con esto me quedo contento. Ahora, hubieras podido resolver todo al tiempo, obviamente si expresas esto en forma matricial como lo hicimos en algún momento, solamente que se trata de un sistema matricial de 3×3 en este ejemplo de estática de partícula, y en este caso hubiera sido una matriz de 5×5. Entonces obviamente es ligeramente más complicado de resolver. Pero pues como uno lo que hace finalmente es utilizar el Excel para solucionar sistemas matriciales lineales, pues no sería tan complicado hacer toda esa resolución. Entonces ya con esto me doy por bien servido y prácticamente ya terminamos la unidad. Porque pues es un ejercicio muy largo. Pensaría yo que en un examen que les ponga, con que me planteen las ecuaciones de equilibrio es más que suficiente. No estoy como muy interesado en volverles a hablar si saben manejar la álgebra lineal o no. Ya eso ustedes lo superaron en otra materia. Y para mí lo nuclear de esta materia es eso: plantear adecuadamente ecuaciones de equilibrio.
Entonces, dicho lo anterior, pues aquí hay unos problemas resueltos. Verifiquen, miren, sáquenle el jugo a eso. Estos ejercicios son propuestos para que pues se reten. Puede ser que alguno de estos los coloque en el parcial. Sobre todo estos que son muy parecidos a elementos de máquinas que usted podría encontrarse en su quehacer como ingeniero. Estos ejemplos y ejercicios están elaborados para ser desarrollados con computadora, los que dicen C. Entonces, yo diría que eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Sé que fue muy difícil. Podemos hacer de rapidez un repaso de lo que se hizo en el ejercicio. Pero la mayor parte del tiempo estuve trabajando fue con el Excel, no con lo que estaba haciendo anteriormente en el Word. Entonces es un problema en 3 dimensiones de un cartel que tiene un peso de 270 libras, tiene una rótula en A y tiene un par de cables que lo están también sujetando en E y en B. Entonces piden calcular cuál es la magnitud de la tensión acá, esta tensión y las reacciones en la rótula. Entonces el diagrama de cuerpo libre es este. Básicamente, como es una rótula, tiene reacciones en las 3 direcciones X, Y y Z. Aquí dibujamos la tensión que va de E a C y la tensión que va de B a D. Y el peso pues debe ubicarse aproximadamente en el centro geométrico de... Bueno, aproximadamente no, en el centro geométrico del cartel. Entonces, el problema es que esto, si está quieto y no gira, significa que la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z es igual a 0 y que también la sumatoria de momentos en X, Y y Z es igual a 0. Planteamos entonces las fuerzas en forma de componentes o vectorial de sus componentes. Para A y W fue relativamente fácil. El lío para TSE y TBD es que lo único que tiene son las coordenadas del punto final y los puntos iniciales. Para este el punto final es D y el punto inicial es B. Y para este el final es C y el punto inicial es C. Entonces con las coordenadas calculamos los cosenos directores. Y con eso pues expresamos los vectores TC y TB en función de sus cosenos directores y las magnitudes que desconocemos. Empleando pues la diferencia de coordenadas, establecimos los radios que van de A a W o vector posición a W para el cálculo del momento producido por el peso. Lo mismo para el radio que va de A a B para calcular el momento producido por la tensión ES en el punto E con respecto al punto A. Y lo mismo para este señor, había que calcular un radio de giro que va de A a B. Esos están expresados acá y simplemente la diferencia en las diferentes coordenadas X, Y, Z para obtener las componentes de esos vectores posición o radio de giro. A partir de la definición de momento R cruz F, cada radio respectivo se multiplicó con la fuerza, con la fuerza respectiva. El radio AW se multiplicó entonces por la fuerza W. El radio de A a B se multiplicó por la fuerza que estaba actuando en el punto B, que es BD. Y lo mismo para, en este caso, ¿cuál sería? Este no es AB, este es E. E, listo. C. Ahí están los 3 radios de giro que multiplican con cada una de estas fuerzas, la del peso, esta y esta. Entonces, aplicando la definición de momento se determinaron los momentos producidos por cada una de las fuerzas, solamente que como
no conoces la magnitud de esta fuerza ni de esta, se deja expresado y se obtienen entonces esta expresión y esta expresión. Para el caso del peso todo está completamente definido y se puede calcular completamente el momento producido por el peso. Luego entonces empleas la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z para establecer la primera, segunda y tercera ecuación. Lo que hace es sumar componentes. Y con I, y con I, y con I, y con I, J con J, J con J, J y K con K. Es decir, X, Y, Z. Luego estableces por medio de la sumatoria de momentos en Y y en Z las otras dos ecuaciones. Terminas entonces con un sistema de 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Lo resuelves como quieras. Puedes utilizar el Excel, expresar esto en una forma matricial y utilizar ecuaciones matriciales para obtener las incógnitas. O en este caso lo que utilicé fue las ecuaciones 4 y 5 para determinar entonces cuánto era la magnitud de la tensión que va de B a D y la de D a C, y después sustituir eso en las ecuaciones 1, 2 y 3 para determinar las incógnitas a X, a Y, a Z, mejor dicho las reacciones en la rótula. Aquí lo hice solamente la parte inicial de 4 y 5, las ecuaciones 4 y 5, y sí, me dieron básicamente los mismos valores estos. Esto se los dejo a ustedes de tarea. Si quieren, compruébelo por el método que quieran. Listo. Esto es lo que vamos a estar haciendo la mayor parte del tiempo en esta materia. De una u otra manera. Entonces, vamos a poner pausa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.